Cuando escuché el golpe en la puerta, un nudo se me formó en la garganta antes de abrir. Era una tarde gris, de esas en que el cielo parece pesar sobre los hombros, y yo estaba sola en la sala, con la taza de café enfriándose frente a mí. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién podría ser a estas horas? Abrí lentamente, y allí estaba él, mi esposo, con la mirada baja y las manos temblorosas, como si el peso de años de decisiones equivocadas lo hubiera traído hasta mi puerta. No hubo palabras al principio, solo el silencio que se rompía con el sonido de su respiración entrecortada. Me quedé quieta, observándolo, tratando de reconocer al hombre que juré amar por toda la vida, pero que ahora parecía un extraño. El aroma de su perfume, que antes me había parecido familiar y reconfortante, ahora me parecía invasivo y doloroso, recordándome noches vacías y promesas rotas. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una curiosidad temerosa. ¿Qué venía a buscar? ¿Arrepentimiento? ¿Perdón? ¿O simplemente un espacio para justificar sus errores? Mi mente volvió a los últimos meses, a los pequeños cambios que había ignorado, a las llamadas que llegaban tarde, y a los silencios que antes atribuía a la rutina, pero que ahora tenían un peso distinto. Sus ojos buscaban algo en los míos, una chispa de compasión que tal vez ya no existía. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y finalmente le permití entrar, sabiendo que aquel momento marcaría el inicio de un camino que yo nunca había imaginado recorrer sola. Mi vida antes de ese día había sido tranquila, quizás demasiado predecible, pero para mí eso era seguridad. Nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos mientras mi esposo hojeaba el periódico y yo preparaba café, tostadas y huevos revueltos para nuestros hijos, que aún dormían plácidamente en sus cuartos. La casa olía a pan recién hecho y a flores del jardín que yo misma cuidaba cada mañana. Teníamos nuestras rutinas, nuestras pequeñas tradiciones. Los miércoles cocinábamos juntos, los domingos salíamos a caminar por el parque cercano, y las tardes de sábado eran para películas familiares en la sala, abrazados en el sofá. La relación con mi esposo era, hasta hace poco, lo suficientemente cálida como para sentirme segura, y lo suficientemente monótona como para que nada me hiciera sospechar que algo estaba cambiando. Nuestros hijos, aunque adolescentes, confiaban en mí y compartían sus alegrías y preocupaciones sin reservas, y mi trabajo como maestra me permitía mantener una sensación de propósito y estabilidad. Había momentos de discusión, como en cualquier matrimonio, pero siempre se resolvían con abrazos y palabras calmadas, con esa mezcla de paciencia y amor que construye años de vida juntos. Todo parecía normal, y me sentía afortunada por la calma cotidiana que pocas veces agradecemos hasta que se ve amenazada por la traición. Esa seguridad me hizo vulnerable. No vi venir la grieta que se formaba lentamente entre nosotros, hasta que un día el silencio y las miradas esquivas se convirtieron en evidencias que no podía ignorar. Los primeros indicios fueron pequeños, casi imperceptibles, pero no pude evitar notarlos. Él llegaba más tarde de lo habitual, con excusas triviales sobre el trabajo o reuniones de último momento, y yo, confiada, las aceptaba con un leve suspiro, atribuyendo mi ansiedad al cansancio y no a la sospecha. Las llamadas que antes eran frecuentes se volvieron escasas, y cuando contestaba, su tono había cambiado, más distante, casi mecánico. Encontré un perfume desconocido en su chaqueta y sonreí tratando de convencerme de que podía ser un regalo para mí o una confusión, pero el pensamiento no desaparecía. Mis amigas notaban mi preocupación y me preguntaban con delicadeza si todo estaba bien en mi matrimonio. Yo me forzaba a sonreír y decía que sí, mientras sentía un dolor en el pecho que no podía explicar. Una tarde, mientras recogía la ropa de la lavandería, encontré un recibo de restaurante de una zona que él no solía visitar, con un nombre que no reconocía. Mi corazón se encogió, pero intenté racionalizarlo. Quizás fue un almuerzo con un colega, me repetía. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal crecía con cada pequeño detalle. Llamadas silenciadas, mensajes borrados,
miradas que evitaban mi contacto visual. Me sentía atrapada entre la necesidad de confiar y la certeza de que algo se rompía lentamente frente a mis ojos. Cada gesto suyo era ahora una pregunta sin respuesta, y mi intuición, que siempre me había guiado, gritaba en silencio que debía prepararme para lo inevitable. Finalmente, un día la verdad se reveló como un golpe que no pude esquivar. Lo descubrí mientras organizaba los documentos en su oficina. Una carpeta caída al suelo dejó entrever fotografías, mensajes y pruebas que confirmaban lo que temía. Mi esposo me había cambiado por una mujer mucho más joven. Mi mundo se desplomó en un instante. La incredulidad me congeló. Podía sentir la sangre latiendo en mis oídos, el corazón queriendo salirse del pecho. Lo enfrenté con la voz temblorosa pero firme, y su mirada se desvió, buscando excusas que no existían. Las palabras salían torpes, vacías, mientras yo luchaba por no quebrarme frente a él. La conversación fue un torbellino de emociones, lágrimas que no podían detenerse, gritos contenidos, preguntas sin respuesta. Los días siguientes fueron un callejón de silencio y distancia. Nuestras palabras eran cortas, llenas de resentimiento, y yo me refugiaba en la rutina y en el abrazo de mis hijos, para no perderme en el dolor. Cada rincón de la casa me recordaba a él y a lo que habíamos compartido, y cada gesto suyo, aunque pequeño, me recordaba la traición. Me sentía traicionada y humillada, pero también enojada, porque había confiado y amado de manera incondicional, y ahora todo eso se veía como un espejismo que se desvanecía frente a mis ojos. Los días posteriores al descubrimiento fueron un ejercicio de contención y estrategia silenciosa. Decidí no actuar por impulso, aunque mi corazón gritaba venganza. Sabía que cualquier reacción impulsiva me haría perder la dignidad que me quedaba. Empecé a organizar mi vida con precisión, retomando mi rutina diaria con una determinación fría y calculada. Cada desayuno preparado, cada lección en la escuela, cada conversación con mis hijos, se convirtió en una manera de reafirmar mi propia fuerza, de recordarme que no era una víctima indefensa. Observaba a mi esposo desde la distancia, registrando sus movimientos, su nerviosismo, y la manera en que intentaba justificar sus acciones con excusas cada vez más absurdas. Comencé a documentar todo, no con la intención de exponerlo de inmediato, sino para tener claridad, para tener un registro de la verdad antes de decidir cómo actuar. Mis amigas notaban el cambio en mí, una mezcla de serenidad y resolución que no había visto antes. Cuando me visitaban, percibían mi calma, aunque detrás de ella había un huracán de emociones contenidas. Cada noche, mientras preparaba la cena, mi mente repasaba posibles escenarios, evaluando las consecuencias de cada decisión, buscando la forma de recuperar no solo la justicia, sino mi paz interior. Aprendí a mirar su presencia sin temor ni desesperación, a escuchar sus palabras sin caer en el juego de la manipulación, y a sostenerme en mi propia verdad, reconociendo que la traición no definía quién era yo ni lo que merecía. Un día, el destino me presentó la oportunidad de mostrar las consecuencias de sus acciones sin necesidad de gritos ni humillaciones públicas. En la reunión familiar que tanto él había descuidado, mis hijos y yo nos presentamos con la calma y dignidad que siempre nos había caracterizado. Allí, en medio de las conversaciones triviales y los abrazos familiares, su pareja joven apareció, intentando integrarse con una sonrisa forzada y comentarios superficiales. Mi esposo intentó mantener la compostura, pero era evidente que su mundo estaba desequilibrado. No fue necesario un enfrentamiento dramático. La verdad se mostraba sola en cada gesto torpe, en cada mirada evasiva. Las conversaciones se tornaron tensas, y las preguntas de familiares y amigos comenzaron a desenterrar lo que él había tratado de ocultar. Observaba desde mi lugar, respirando hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que habíamos perdido. Alivio porque la mentira ya no tenía poder sobre mí. Cada comentario, cada gesto, cada pequeño silencio que lo delataba, reforzaba mi sensación de justicia silenciosa.
No había necesidad de humillarlo. La verdad tenía su propia manera de salir a la luz, y yo solo debía sostenerme firme, dejando que el tiempo y la evidencia hicieran su trabajo. Mientras todo esto sucedía, yo comencé a reconstruir mi vida en formas que antes había postergado. Me inscribí en clases de pintura, retomé el contacto con viejas amigas que había descuidado y empecé a viajar los fines de semana, redescubriendo la libertad que había dado por sentada. Cada experiencia me recordaba que el amor propio es el primer paso para sanar. Mis hijos, que al principio se habían sentido confundidos y tristes, empezaron a ver mi fortaleza y aprendieron que el respeto y la honestidad son valores que se mantienen incluso en medio de la traición. Los vecinos y conocidos comenzaron a comentar la serenidad con la que enfrentaba la situación. Algunos me ofrecieron apoyo silencioso. Otros simplemente admiraban mi capacidad de mantener la dignidad. Yo, por mi parte, no guardaba rencor, sino lecciones aprendidas. Que la traición puede aparecer incluso en la vida que parecía perfecta, y que la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la manera en que uno se levanta después de haber sido herido. Cada día, cada pequeño paso, me acercaba más a la paz, recordándome que merecía una vida llena de respeto, amor genuino y serenidad. Finalmente, un día, escuché un golpe en la puerta nuevamente. Era él, con la misma mirada baja y gestos vacilantes que había traído la primera vez. Esta vez, sin embargo, yo no sentí miedo ni dolor, sentí claridad. Lo dejé entrar y hablamos con calma, sin reproches ni lágrimas desbordadas. La conversación fue un intercambio de verdades sinceras, de arrepentimientos silenciosos y aceptación de errores. Él entendió, sin que yo tuviera que decir mucho, que su lugar en mi vida había cambiado. Ya no era mi compañero, sino un hombre que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo, en cambio, había recuperado mi poder y mi paz, y podía mirarlo a los ojos sin sentirme vulnerable. Esa tarde, mientras lo veía salir, sentí una mezcla de alivio y determinación. Alivio por haber cerrado un capítulo doloroso, determinación para seguir adelante construyendo la vida que merecía. Los aromas de la casa, el sonido del reloj en la pared y la luz que se colaba por la ventana parecían confirmar que cada decisión tomada, cada lágrima derramada y cada momento de reflexión habían valido la pena, y que la vida continuaba con la promesa de nuevas oportunidades y momentos de alegría verdadera. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a retomar un ritmo distinto, más ligero y sincero. Ya no estaba cargada por el peso de la traición, sino que cada día traía consigo pequeñas victorias. El abrazo de mis hijos por la mañana, el aroma del café recién hecho, las risas compartidas en la cocina. Mi esposo permanecía presente en algunas áreas de nuestra vida, pero con una distancia respetuosa que yo misma había impuesto. Sus intentos de acercamiento eran medidos, y por primera vez yo podía decidir cómo responder. Aprendí a escuchar mis propias necesidades, a reconocer que mi bienestar no dependía de la aprobación de nadie más. Fue un proceso lento, con momentos de nostalgia que me hacían cerrar los ojos y recordar los años felices, mezclados con la amargura de la traición. Pero incluso esos recuerdos comenzaron a perder su poder sobre mí, reemplazados por la certeza de que había recuperado mi fuerza y mi voz. Cada conversación con amigos, cada salida al parque con mis hijos, cada paseo por el mercado local, se transformaba en un acto de reafirmación. La vida podía continuar, y yo podía construirla de manera auténtica. Empecé a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La calidez de la luz entrando por la ventana, el crujido de las hojas en otoño, la manera en que mis hijos se apoyaban mutuamente. Todo eso me recordaba que, a pesar del dolor, la vida tenía matices hermosos que no podía permitir que la traición borrara. La comunidad también comenzó a percibir la verdad de manera natural. Sin necesidad de explicaciones dramáticas, el cambio en mi actitud y la tensión evidente entre mi esposo y su joven pareja hicieron que las personas comprendieran lo ocurrido. Amigos y familiares se acercaban con discreción, ofreciendo apoyo silencioso.
compartiendo palabras de aliento y recordándome que no estaba sola. Las redes sociales, que podrían haber sido un campo de confrontación, se mantuvieron al margen, y eso me permitió manejar la situación con dignidad y sin humillaciones innecesarias. Aprendí que no necesitaba castigar a nadie públicamente para que la verdad se mostrara. El tiempo y la coherencia de mis actos bastaban para que el respeto y la justicia se manifestaran. Cada gesto de amabilidad hacia mí, cada mirada comprensiva, reforzaba la idea de que había actuado con madurez y que mi paz interior era más valiosa que cualquier venganza superficial. Esa serenidad, incluso frente a los recuerdos dolorosos, se convirtió en un ejemplo para mis hijos y para quienes me rodeaban. Que la dignidad y la firmeza pueden sostenerse incluso en los momentos más difíciles. Durante ese tiempo, también decidí dedicar más atención a mi propio crecimiento personal. Volví a mis hobbies postergados, la pintura, la lectura de novelas que siempre había amado, y los pequeños viajes a pueblos cercanos, para reconectar con la naturaleza. Cada actividad me recordaba que la vida ofrecía oportunidades de alegría que no dependían de nadie más. Mis hijos comenzaron a notar mi entusiasmo renovado, y eso fortaleció nuestro vínculo. Juntos redescubrimos la diversión en cosas simples, como cocinar recetas nuevas, escuchar música o simplemente caminar bajo la lluvia. Aprendí a celebrar mis logros personales, por pequeños que fueran, y a reconocer que mi valor no estaba definido por la lealtad de otra persona, sino por mi capacidad de amar, de enseñar y de sostenerme firme frente a la adversidad. La sensación de libertad, aunque acompañada de la memoria de lo ocurrido, se volvió un motor para reconstruir mi autoestima y confiar nuevamente en mi juicio. Finalmente, llegó un día en que la presencia de mi esposo frente a mí ya no despertaba dolor ni nostalgia, sino un sentido claro de límites y lecciones aprendidas. Lo vi pasar por la puerta una vez más, y esta vez la conversación fue tranquila, llena de reconocimiento mutuo de errores, arrepentimiento y aceptación. No había reproches que pronunciar, ni lágrimas que derramar. Solo la constatación de que nuestras vidas habían tomado caminos distintos. Esa tarde, mientras lo veía marcharse, me sentí ligera, como si un peso antiguo se hubiera levantado de mis hombros. Respiré hondo, percibiendo los aromas familiares de la casa, el sonido del viento entre los árboles y el murmullo de mis hijos jugando en la sala, y comprendí que la vida continuaba con la promesa de nuevos comienzos, de relaciones sinceras y de momentos de alegría genuina. Me recordé que la paz y la dignidad no se negocian, y que incluso después de la traición más profunda, uno puede reconstruir un hogar lleno de amor, respeto y esperanza. Pasaron algunos meses, y la rutina de mi vida había cambiado, pero de manera positiva y consciente. Ya no era la misma mujer que temblaba frente a la traición. Ahora caminaba con la cabeza erguida, segura de mis decisiones y de mis límites. Mis hijos, que al principio habían sentido miedo y confusión, comenzaron a ver en mí un ejemplo de resiliencia, cómo enfrentar la adversidad con calma, cómo priorizar la verdad y la dignidad sobre la rabia ciega. Las pequeñas victorias cotidianas, una tarde tranquila en casa, una conversación honesta con ellos, una caminata al atardecer, se convirtieron en pilares de nuestra nueva normalidad. Aprendí a disfrutar de los detalles simples, el aroma del pan recién horneado, el sonido del viento rozando las hojas, la calidez de una manta en una noche fría. Cada momento me recordaba que la felicidad no depende de la lealtad de los demás, sino del amor propio y la capacidad de reconstruirse después de las decepciones. Mi esposo seguía presente en algunos aspectos prácticos de nuestra vida, pero sus intentos de acercamiento eran medidos, y yo los recibía con neutralidad. No había rencor, solo claridad sobre lo que podía y no podía permitir en mi hogar. Esta distancia respetuosa me permitió proteger mi paz y enseñar a mis hijos que las relaciones se construyen sobre respeto y honestidad. Un día, ocurrió algo inesperado. Mi esposo llegó a la puerta con un aire de humildad y arrepentimiento que nunca antes había mostrado. Lo miré en silencio, sin ansiedad ni temor, solo observando la persona que se había equivocado y que, de alguna manera, reconocía sus errores. Sus palabras fueron medidas, sinceras,
llenas de reconocimiento de la culpa y de la necesidad de enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo lo escuché, sin interrumpir, sin reproches. Sabía que mi poder no residía en castigarlo, sino en sostenerme firme y mantener mi vida intacta. Lo dejé hablar, respirando profundamente, sintiendo que cada frase que pronunciaba no afectaba mi serenidad. Mis hijos estaban cerca, y su presencia me recordaba que las lecciones de la vida no solo se aprenden a través del dolor, sino también observando cómo enfrentamos los conflictos con integridad. Esa tarde, mientras él se marchaba, sentí una mezcla de alivio y fortaleza. Alivio, porque había cerrado un capítulo que pesaba sobre mi alma. Fortaleza, porque ahora podía mirar hacia adelante con confianza, construyendo una vida basada en el respeto, la honestidad y el amor genuino. La comunidad también fue testigo de esta transformación, aunque de manera sutil. Los vecinos y amigos comenzaron a notar mi calma, mi determinación y la manera en que manejaba la situación sin dramas públicos. Las miradas cómplices y los gestos de apoyo silencioso me hicieron comprender que la dignidad y la coherencia hablan más alto que cualquier confrontación ruidosa. Mis relaciones personales se fortalecieron. Algunas amistades antiguas se reavivaron, otras nuevas surgieron, y en todas sentí un profundo respeto mutuo. Aprendí que no es necesario humillar a quien nos traiciona para demostrar que estamos bien. Basta con vivir con integridad y mostrar que la felicidad y la estabilidad emocional son posibles incluso después de las heridas más profundas. Cada gesto, cada palabra y cada decisión que tomaba reflejaban la mujer que me había convertido. Consciente, segura y capaz de construir un futuro sin depender de la validación de otros. Finalmente, entendí que la vida no se trata de castigos ni de rencores, sino de aprendizaje y crecimiento. Recuperé mi paz, reforcé mis vínculos familiares y descubrí que podía ser feliz por mí misma, sin depender de la aprobación de nadie más. Cada tarde, mientras observaba a mis hijos jugando o compartía una taza de café en silencio, sentía una gratitud silenciosa por la oportunidad de reconstruir mi vida desde el amor propio y la honestidad. Mi hogar volvió a ser un lugar de calma, risas y respeto, y yo, en medio de todo, me recordaba que incluso después de la traición más dolorosa, uno puede levantarse, sanar y volver a creer en la vida. Con cada respiración, cada gesto y cada decisión consciente, reafirmaba que la paz y la dignidad no tienen precio, y que siempre es posible abrir un nuevo capítulo lleno de amor genuino, lecciones aprendidas y esperanza renovada. A medida que pasaban los meses, me di cuenta de que mi fortaleza no solo se reflejaba en mí, sino también en la manera en que mis hijos enfrentaban la vida. Ellos habían aprendido, a través de mi ejemplo, que el respeto y la honestidad son esenciales, y que nadie tiene derecho a destruir nuestra paz. Mis días empezaban temprano, con la luz del sol entrando por la ventana y el aroma del café recién hecho llenando la cocina. Cada gesto cotidiano se convirtió en un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de la traición más dolorosa. Me dediqué también a mi crecimiento personal. Retomé la pintura, salí a caminar por el parque, me reuní con amigas que compartían historias y consejos, y comencé a escribir un diario donde plasmaba mis emociones, mis aprendizajes y mis pequeños logros. Cada actividad me ayudaba a reconectar conmigo misma, a reforzar mi autoestima y a sentir que mi vida tenía valor más allá de lo que otros habían hecho. Incluso en los momentos de soledad, sentía una serenidad que nunca antes había experimentado, la conciencia de que podía sostenerme por mí misma, sin depender de la aprobación de nadie más. Esta seguridad me permitió enfrentar cualquier situación con claridad, sin miedo, y con un corazón dispuesto a aprender de la experiencia. Un día, mi esposo apareció nuevamente en la puerta, pero esta vez no era con nerviosismo ni con excusas vacías. Su presencia era un recordatorio silencioso de lo que habíamos vivido y de las consecuencias de sus decisiones. Yo lo recibí con tranquilidad, sin reproches ni lágrimas, y escuché sus palabras con atención. Un reconocimiento sincero de sus errores,
y un pedido de perdón que, aunque lo acepté, no significaba que regresaríamos a lo que éramos antes. Era un encuentro necesario, un cierre simbólico que me permitió poner límites claros y reafirmar mi independencia emocional. Mis hijos observaban en silencio, aprendiendo que las relaciones no siempre terminan con drama, sino que pueden cerrarse con honestidad y respeto. La conversación fluyó con naturalidad. Él hablaba de arrepentimiento, yo respondía con calma, y en ningún momento permití que el pasado dictara mis emociones presentes. Salió de mi casa con la sensación de haber enfrentado la verdad, mientras yo cerraba la puerta con un suspiro de alivio y satisfacción. La paz finalmente era mía. Con el paso del tiempo, la vida cotidiana volvió a tener su ritmo habitual, pero con matices más profundos. Cada gesto de cariño de mis hijos, cada desayuno compartido, cada tarde tranquila en el jardín, se convirtió en un recordatorio de que el amor genuino no siempre se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de reconstruir y fortalecer los vínculos. Las amistades se reforzaron. La familia cercana se mostró presente, y yo aprendí a valorar cada instante con gratitud. Incluso los recuerdos dolorosos comenzaron a transformarse en lecciones, en advertencias para no repetir errores, y en motivación para seguir cultivando la felicidad que había decidido recuperar. Mi hogar dejó de ser un espacio cargado de ansiedad y miedo, y se convirtió en un refugio de calma, risas y respeto mutuo. Finalmente comprendí que la verdadera sanación no estaba en la confrontación ni en la venganza, sino en la aceptación de lo sucedido y en la construcción de una vida que reflejara mis valores y mi amor propio. Mi esposo había tocado mi puerta una última vez, y yo había respondido con claridad y firmeza. Su presencia ya no podía afectar mi paz. Aprendí que la dignidad y la serenidad son fortalezas que nadie puede arrebatar si uno las cultiva desde el corazón. Cada día, mientras miraba a mis hijos, sentía orgullo y gratitud, sabiendo que habíamos superado juntos la traición y que gracias a ello éramos más fuertes, más conscientes y más capaces de valorar lo que realmente importa: la honestidad, la familia y el respeto mutuo. La noticia de la traición y de la manera en que la enfrenté comenzó a difundirse de forma natural entre familiares y conocidos, sin que yo tuviera que alardear ni generar conflicto. Mi serenidad y la coherencia de mis acciones hablaron por sí solas. Amigos, vecinos y colegas se acercaban con palabras de apoyo y gestos de solidaridad, algunos sorprendidos por la calma con la que había manejado la situación, otros inspirados por la firmeza que demostraba. Las miradas cómplices de quienes me conocían bien me recordaban que la verdad tiene una manera de imponerse, incluso sin confrontaciones dramáticas. Mi esposo, por su parte, empezó a enfrentar las consecuencias sociales de sus decisiones: comentarios velados en reuniones familiares, distancias respetuosas de quienes antes lo consideraban cercano, y la evidente incomodidad en los espacios comunes. Su joven compañera, que había intentado integrarse como si nada hubiera pasado, pronto entendió que la sinceridad y la lealtad no se pueden reemplazar con sonrisas superficiales ni gestos forzados. Todo esto se desarrolló sin humillaciones ni escándalos. La justicia se presentó de manera silenciosa, firme y digna, mostrándome que a veces el equilibrio y la coherencia son más poderosos que cualquier venganza impulsiva. En medio de esta transformación, mis hijos fueron testigos de cómo las acciones tienen consecuencias y cómo se puede enfrentar el dolor con inteligencia emocional. No hubo celebraciones ni comentarios crueles hacia quien nos había lastimado. En cambio, se cultivó la enseñanza de que la integridad y el respeto propio son más importantes que humillar a los demás. Ellos comenzaron a comprender que la verdadera fuerza no reside en los gritos ni en la venganza, sino en la capacidad de sostener la calma, mantener la coherencia y dejar que la verdad se revele por sí misma. Cada gesto de ellos, cada pregunta que hacían sobre cómo manejar las decepciones, se convirtió en un recordatorio de que los valores que yo transmitía eran la mejor herencia que podía dejar. La vida cotidiana continuaba con normalidad, pero con un matiz distinto, más consciente, más reflexiva
y con una sensación creciente de justicia natural que se desplegaba sin necesidad de confrontaciones dramáticas. Mi vida personal también empezó a florecer de manera inesperada. Retomé proyectos que había postergado, me reuní con amigas de confianza, y cada salida o actividad se convirtió en una celebración de la independencia y la paz recuperadas. Las rutinas de la casa, antes cargadas de tensión y ansiedad, volvieron a ser momentos de alegría y armonía. Preparar el desayuno, organizar la tarde de estudio de mis hijos o simplemente disfrutar del silencio mientras ellos jugaban, se volvió un acto de afirmación. Mi vida estaba de nuevo bajo mi control, y mi felicidad no dependía de la aprobación de quien me había traicionado. Sentía orgullo de haber mantenido mi dignidad intacta y de haber enseñado, con ejemplo, que las decisiones que uno toma reflejan quién es y cómo se quiere vivir. Cada sonrisa compartida con mis hijos y cada gesto de gratitud de quienes me rodeaban, me recordaban que la integridad y la honestidad generan respeto y aprecio incluso en medio de la adversidad. Finalmente, comprendí que el verdadero impacto de la traición no solo se medía en el dolor que causaba, sino en cómo uno elegía responder. La exposición de la verdad, la consecuencia natural sobre quienes habían actuado mal y la reconstrucción de mi vida con fortaleza y amor propio demostraron que la justicia puede ser silenciosa, pero efectiva. Mi esposo y su joven compañera aprendieron, de manera tangible, que las acciones irresponsables tienen repercusiones sociales y personales. Y yo descubrí que mi resiliencia, mi serenidad y mi capacidad de mantener la dignidad eran la forma más poderosa de enfrentar cualquier traición. Voces de la abuela. Compartía, a través de mi experiencia, que incluso en la adversidad más dolorosa, la vida ofrece oportunidades de aprendizaje, crecimiento y justicia natural, siempre que uno se mantenga firme en sus valores y en su verdad. Con el tiempo, mi vida comenzó a sentirse plena nuevamente, aunque de una manera más consciente y madura. Cada mañana, al abrir las ventanas y sentir el aire fresco entrando en la casa, recordaba que la felicidad no es algo que llega por azar, sino algo que se construye con paciencia, amor propio y decisiones conscientes. Mis hijos, ya acostumbrados a la nueva dinámica, compartían conmigo momentos de complicidad y alegría que antes me parecían imposibles. Desayunos con risas interminables, tardes de juegos improvisados y charlas profundas sobre sus sueños y miedos. La casa, que antes estaba cargada de tensión y silencios incómodos, volvió a ser un refugio de tranquilidad y calidez. El aroma del café, el crujido de las hojas en el jardín y el sonido de sus risas llenaban cada rincón, recordándome que la vida seguía ofreciendo razones para sonreír. Aprendí a disfrutar de cada instante, a valorar la serenidad de las pequeñas cosas y a comprender que la paz interior es el mayor tesoro que uno puede proteger. Con mi esposo ya no había confrontación, ni reproches, ni expectativas. Simplemente había aceptación de que nuestros caminos habían tomado rumbos distintos. Su última visita a mi puerta se convirtió en un cierre simbólico, un momento de reconocimiento mutuo de errores, arrepentimiento y respeto por los límites que cada uno debía mantener. Yo me sentí ligera, como si una carga antigua se hubiera levantado de mis hombros, y entendí que la verdadera fortaleza reside en mantener la calma, la dignidad y la coherencia, incluso frente a las heridas más profundas. Mis hijos aprendieron, sin necesidad de sermones, que enfrentar el dolor con inteligencia emocional y honestidad es la mejor forma de crecer, y que la vida siempre ofrece la posibilidad de reconstruir la felicidad desde la verdad y el respeto mutuo. Mi círculo social y la comunidad también fueron testigos de la transformación. Los vecinos, amigos y familiares notaban la serenidad con la que vivía y cómo mis acciones reflejaban madurez y resiliencia. No hubo humillaciones ni venganza. La justicia se manifestó de manera natural y silenciosa. Mi esposo y su joven pareja enfrentaron las consecuencias de sus decisiones, mientras yo reconstruía mi vida con fuerza, claridad y orgullo. Cada gesto de apoyo, cada mirada de comprensión
y cada palabra de aliento me recordaban que la dignidad y la coherencia son más poderosas que cualquier reproche o castigo. Voces de la abuela compartía, a través de mi historia, que incluso en las situaciones más dolorosas, es posible hallar paz, aprender lecciones profundas y avanzar con la frente en alto.